La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Verano. Verano, ya me voy. Y me dan pena las manitas sumisas de tus tardes. Llegas devotamente, llegas viejo, y ya no encontrarás en mi alma a nadie. Verano, y pasarás por mis balcones con gran rosario de amatistas y oros, como un obispo triste que llegara de lejos a buscar y bendecir los rotos aros de unos muertos novios. Verano, ya me voy. Allá en septiembre tengo una rosa que te encargo mucho. La regarás de agua bendita todos los días de pecado y de sepulcro. Si a fuerza de llorar el mausoleo, con luz de fe su mármol aletea, levanta en alto tu responso y pide a Dios que siga para siempre muerta. Todo ha de ser ya tarde, y tú no encontrarás en mi alma a nadie. Ya no llores, verano. En aquel surco muere una rosa que renace mucho. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Estábamos escuchando a César Vallejo, pero no a él, sino las palabras, el poema de César Vallejo llamado Verano. Lo recitaba, lo declamaba, lo leía César Calvo de una forma admirable, hay que decirlo. Verano, estaba consultando yo aquí, porque no sé todo tampoco. Pertenece a los Heraldos Negros, a ese primer poemario, digamos, de tintes modernistas que escribiera César Vallejo. Saben, Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 y murió en París con aguacero, dijo él, el 15 de abril de 1938. Recuerdo haber leído unas palabras de Nicolás Guillén, que fue al entierro y dijo no era la lluvia que describía había descrito en su poema, célebre poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca, ¿no? El propio César Vallejo. Saben, ya lo estamos diciendo, hay un congreso, se va a llamar Vallejo Siempre, va a ser el 14, 15 y 16 de abril en el Centro Cultural de España. Lo mejor es que es de entrada libre, no hay que anotarse, entonces podemos ir todos a escuchar a los mayores especialistas en este gran poeta llamado César Vallejo, que va a ser, que es como hablar de poesía. Y quiero decirles, porque no lo dije ayer, que este evento, este Congreso Internacional Vallejo Siempre, 2016, está auspiciado por el MEC, por la Dirección Nacional de Cultura, por el Centro Cultural de España, obviamente, por la Academia Nacional de Letras de Uruguay, por la Embajada de Perú en Uruguay, la Academia Peruana de Lengua, de la Lengua, Instituto de Estudios Vallejianos, Instituto de Estudios de Vallejianos, la filial Lima y la filial Montevideo, la editorial que se llama Cátedra Vallejo, la Asociación Cultural María Rodsborowski, la Casa de Escritores del Uruguay y La Máquina de Pensar. Nosotros estamos apoyando este evento y por eso le damos la bienvenida a Wellington Castillo. ¿Cómo andás, Wellington? ¿Cómo le va? Buenas noches, Pablo. En principio, mi agradecimiento a ti por brindarme este espacio y también al poeta y gran amigo Andrés Echevarría, quien está encargado justamente de este evento. Y bueno, de estar aquí, sabes, con mucha emoción en Montevideo, por primera vez en este país tan hermoso que es Uruguay, del cual en mi juventud tengo todavía el recuerdo cuando uno de nuestros presidentes, que era una esperanza en aquella época, sí, Fernando Belaúnde Terry, vino aquí para una reunión, me parece, cuando se desarrollaba este programa de Alianza para el Progreso. Sí. Entonces dio un discurso que fue muy comentado, muy valorado, y sobre todo motivo de orgullo para nosotros los peruanos, ¿no? Pero bueno, también aquí recordando a mucha gente de la literatura. Por ejemplo, se me viene al recuerdo la presencia aquí de este gran poeta Parra del Riego, ¿no? Que ha tenido una instancia muy larga. En Montevideo, sí, vivió años. Indudablemente.
Abril de Vivero también, ¿no? Que ha estado aquí. Javier. Me viene Javier Abril de Vivero. Me viene al recuerdo y con mucha emoción de una gran mujer, pues Juana de América, Juana de Ibarburu, ¿no? Que coincidentemente conversábamos con Andrés, que nacieron el mismo año y el mismo mes con César Vallejo, sí, ¿no? Sorprendente, coincidentemente, ¿no? Y los con todas unas significaciones en sus poesías para darle toda la valía a nuestra América, ¿no? Eso sí es valiosísimo, digamos, todas estas coincidencias en el desarrollo de nuestra cultura, de nuestro arte, de nuestra poesía. Pero bueno, también ahí pues recordar a Mario Benedetti, en fin, y alguien especial que ahora, porque también yo he hecho, y bueno, sigo haciendo ahora teatro para niños, Atahualpa del Chopo, ¿no? Atahualpa del Chopo. Todo un personaje emblemático en nuestra época cuando se desarrollaba el teatro popular. De tal manera que realmente me siento con muchas motivaciones de estar aquí, muy feliz de estar en esta hermosa tierra y bueno, aportar en algo. Traigo una ponencia sobre el teatro de Vallejo, compartir con tanta gente, ¿no? Tan valiosa que estudia, revalora todo el trabajo literario de César Vallejo. Y me parece que también su vida, porque habría que también mirar su vida, porque él mismo dice, ¿no?, que entre ambos, vida y obra, debe existir una simbiosis ahí muy fuerte, y una es el reflejo de la otra, en fin. Su vida y su obra son todavía vigentes y serán vigentes en este siglo. Mira, por ejemplo, nosotros esperamos que no siga haciéndose solamente una retórica, esa especie de lema que nos ha dejado, ¿no? Que hermanos, hay muchísimo que hacer siempre, ¿no? Que es un reto, un desafío. Genial. En fin, Vallejo está pues lleno de humanidad, ¿no? Y debemos recoger su mensaje, que todavía es inagotable, ¿no? Desde Santiago de Chuco, ese pueblito andino, mi pueblo donde yo también he nacido, y por eso mismo, permítanme, Pablo y Andrés, que como santiaguino, yo agradezca, felicite, esté reconocido a todas las instituciones que están organizando este segundo congreso sobre César Vallejo acá en Uruguay, Montevideo. Hay que decir una cosa, Wellington Castillo, él es poeta, es dramaturgo, ya lo dijiste, es ensayista, docente de la Universidad Nacional de Trujillo, gestor cultural de reconocida trayectoria, ha escrito poesía, ensayo, drama, bueno, ha logrado premios y bueno, comparte con César Vallejo haber nacido en Santiago de Chuco, en ese pueblo tan pequeño de 8.000 habitantes de los Andes, que está ¿a qué altura los Andes está? 3.115 metros sobre el nivel del mar. 3.100. Para Uruguay, que bueno, lo máximo es 500 metros, nosotros quedamos sorprendidos. Casi nada. Pero lo que me gusta, Wellington, de tus palabras es que ya al hablar de Juana de Ibarburu, al hablar de César Vallejo, estás hablando también de poetas que, si bien estaban muy apegados a su tierra, ¿no?, de alguna forma hicieron una poesía americana, ¿no? O sea, la dimensión americana no la perdieron nunca, ¿no? Y es algo que a veces me parece que en nuestros pueblos, parece mentira con la globalización que tenemos, no tenemos esa perspectiva americana. Me da la impresión, digamos, que estamos hablando de poesía chilena, poesía uruguaya, pero parece que esos poetas, digo, más allá de la estatura, me refiero a la dimensión americana, ¿no? Así es. Bueno, no solamente hay una dimensión americana, mira, que debemos siempre concientizarla, ¿no? Sí. A mí me parece que es la tarea, en eso estamos. Lo que pasa que pues todo este fenómeno de la globalización y sus medios, de cómo se expande, ¿no?, se afianza, etcétera, es muy fuerte, es demasiado fuerte, pero me parece que allí estamos. Y también entiendo que ahora más que nunca estamos también afianzando todo esto, lo que es inclusive nuestros regionalismos, ¿no? Mira, te voy a decir que de la tierra de Vallejo, increíblemente, hay una danza folclórica que se llama Los Payos, que antes estaba relegada, cuando no estaba tan fuerte toda esta tendencia de la globalización, ¿no? Pero ahora, increíblemente, con la globalización se ha difundido más.
De manera que Bueno, ahí está todos esos son efectos aspectos, positivos. sí. Aspectos positivos. Pero a veces con la globalización tenemos la idea, digamos, de que todo el planeta es igual o que, digamos, hay un predominio de cierto tipo de cultura. Y en la dimensión esta americana, latinoamericana, a veces se ha perdido. Lo digo porque ahora me estuvieron haciendo las preguntas hoy por la tarde, porque me recordaba un periodista que mañana se cumple un año de la muerte de Eduardo Galeano, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de otro escritor también que de alguna forma tuvo su dimensión latinoamericana, ¿no? Y entonces con esto que quiero decir, en el Congreso César Vallejo, no solamente se va a hablar de Vallejo, no solamente se va a hablar de la poesía, sino también que es como una reunión también de muchos países, ¿no? En torno a la poesía de Vallejo. Sí, mira, yo pienso que no debemos perder la esperanza de que cada vez trabajemos para revalorar nuestra propia cultura, ¿no? Tenemos ese desafío, inclusive desde las propuestas de la educación. La educación, si bien nos vienen pues toda la agenda, ¿no?, trabajada, hecha, pero nos dan el margen para que nosotros mismos podamos entrar a desarrollar, ¿no? Y la tecnología nos permite comunicarnos, que yo creo que hay que tender puentes. En el caso de César Vallejo, él tiene algo que por un lado se tuvo que ir, usted me decía, de Santiago de Chuco a Huamachuco primero, ¿no? Sí. Para hacer secundario, porque la secundaria no había. No había secundaria en Santiago de Chuco. Y después a la Universidad de Trujillo, a la ciudad grande de Trujillo, ¿no? Sí, pero también buscó a Lima, ¿no? Lima, eso que es Bizancio, ¿no? Bizancio. Buscó en la Universidad Nacional de San Marcos, porque él quiso estudiar pues medicina, ¿no? Pero en esa época entiendo que para la familia, aun cuando algunos dicen que era una familia muy pobre, no era tanto así, ¿no? Pero sí, lógicamente tenía limitaciones. Entonces buscó Trujillo, Lima, y hizo su periplo. Finalmente ya se afincó pues en Europa, en París, y bueno, allí pasó a la eternidad, ¿no? En esa época, y en el caso de usted, perdón que lo interrumpa, en el caso de usted, digo porque pasan muchos años y los países y las corrientes migratorias y, digamos, la dependencia de un pueblo chico sobre una ciudad más grande y la ciudad más grande sobre la capital, digamos, permanecen. En el caso de Wellington Castillo, hizo la secundaria en Santiago de Chuco, pero después hizo la universidad en Trujillo, sí. Y ahora es docente de la Universidad de Trujillo. Así es, bueno, yo tuve la suerte de que tan luego terminé la primaria, mi educación primaria, se fundara ya la educación secundaria. Empezó como un colegio particular que llevó el nombre del santo patrono de nuestro pueblo, ¿no?, el apóstol Santiago el Mayor, y después se nacionalizó. Entonces, tuvimos esa suerte, porque al comienzo mi madre con mi hermano mayor me sentaron ahí con mi hermanita y me dijeron: tú vas a ir a trabajar y tu hermanita se va a educar, ¿no? Sí, recordando lo que conversábamos de Juana de Ibarburú, por ejemplo, ¿no? Y tenía la mujer ese tipo de limitaciones, pero no solamente el caso, digamos, y disculpen que hable de mi madre, pero de muchas madres así sabias, porque yo recuerdo mucho las palabras que dijo, ¿no? Y le recomendó a mi hermana para que estudiara, porque le dijo: mira mi espejo, mira, yo soy tu espejo y tú tienes que educarte. Y a mí me dijo: tú pues, hijito, como eres varón, hombrecito, entonces a trabajar. Y efectivamente al otro día ya tenía mi trabajo. Entonces en Vallejo sí tenía que ir a Huamachuco, ¿no? Y terminó allí su educación secundaria y después ya pasó, digamos, a buscar su realización, ¿no?, en su época formativa en Trujillo y en Lima, ¿no? Wellington, y este pueblo llamado Santiago de Chuco, a 3.115 metros. Me imagino que la economía no habrá variado mucho, el ambiente tampoco, o sí. Pregunto. Mira, económicamente Santiago de Chuco ha tenido pues allí sus fuentes de trabajo, ¿no?, en la minería, con pueblos muy cercanos, por ejemplo, y Quirubilca, Shori, ¿no?, que son asientos mineros. Ahora está por ahí la Barrick, Milquichilca, en fin. Y también la segunda fuente, ¿no?, de vida
de Santiago de Chuco ha sido la agricultura. La agricultura, ¿verdad? Y después ya se ha ido instalando ya todo este sector terciario de servicios, Ajá. etcétera, ¿no? Y ahí se mantiene. Y ganadería no, digamos. No. No tanto, pero más la agricultura, ¿no? La ganadería no se ha desarrollado mucho. Y en el caso, digamos, de la cuestión aborigen, cuestión por llamarla de alguna forma, el ingrediente, digamos, indígena, porque en Perú todos sabemos que tiene esa como división o esa escisión, ¿no? Digamos que siempre está, ¿no? De alguna forma, un pasado glorioso del Imperio Inca y esa civilización, esa mistura que tiene Perú. ¿Qué pasa en esa zona de Santiago de Chuco? Cheo, mira, te agradezco la pregunta porque me has hecho volver a muchas cosas que yo he percibido. Te voy a decir allá que prácticamente cuando allá han llegado los gallegos, ¿no? Entonces ha habido allí un mestizaje muy fuerte. ¿Los gallegos fuerte. de Santiago de Chuco? Sí, por allí. ¿No? Entonces, Impresionante. sí, por eso es que tal vez la forma de su habla es lo que generó que se desintegrara el quechua, ¿no? Y más todavía que desintegrara el otro idioma que es parte de lo que se habla en Santiago de Chuco, del habla de Santiago de Chuco, es el culi, ¿no? Que ahora lo han estudiado ya muchísima gente. Es un idioma muy rico. Nosotros niños hemos hablado muchísimos ¿sí? términos. Usabas palabras. Sí, yo te voy a decir, por ejemplo, Kungul, Congosh, Shanga, en Quechpe, son palabras que nosotros los niños hasta la fecha me imagino que todavía siguen hablando. Pero ¿no? siempre hablando castellano, digamos, en palabras dentro del castellano. Sí, castellano. Entonces, y con muchos topónimos quechuas, por ejemplo, ¿no? En su geografía, y también de la lengua culi, ¿no? De la lengua culi. Entonces, ¿Y de dónde viene la lengua culi, se sabe, no? Mira, sí es una cultura antes, anterior a los incas, pues, ¿no? Antes de la expansión de los incas, ¿no? Impresionante. Y sí, es muy impresionante. Entonces, sabes que allí se ha formado un mestizaje muy fuerte, muy interesante, y digamos lo que Vallejo, pues es producto de eso. Claro, ¿no? claro. Y más todavía, mira, de dos ancestros ahí que fueron sacerdotes, ¿no? O sea, sus abuelos por parte de madre y de padre sacerdotes, ¿no? Entonces, Vallejo ha recogido mucho de esta riqueza nuestra de Santiago de Chuco, ¿no? Yo he dicho, no sé si ustedes lo han escuchado, Andrés, que también es tan estudioso, yo digo, Santiago de Chuco es su trilce, para César Vallejo, su agridulce, ¿no? Thomas Merton, quiero decirles, es un famoso crítico estadounidense, dijo que Vallejo era el más grande poeta católico desde Dante, y por católico entiendo universal. Después, casi nada. Después de la pausa, amigos, seguimos conversando aquí en La Máquina de Pensar con el docente, con el poeta, dramaturgo Wellington Castillo, originario de Santiago de Chuco, un peruano, una satisfacción, un honor tenerlo aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, aquí conversando en La Máquina de Pensar con el poeta, ensayista Wellington Castillo, un poeta peruano que va a participar en el programa, en el Congreso Vallejo Siempre, ¿no? El Internacional Vallejo Siempre, que va a ocurrir 14, 15 y 16, o sea, el jueves, viernes y sábado de esta semana, y que por la mañana y por la tarde va a haber todo tipo de ponencias, de mesas redondas en torno a un solo tema, pero es un tema que es inagotable, que es César Vallejo, y de alguna forma es hablar de la poesía y de alguna forma es de hablar de esa dimensión americana. Wellington, yo te decía en el bloque anterior, estamos hablando de lo que hay en la actual Santiago de Chuco, donde te criaste, ¿no? Digamos, esas palabras que vienen de ese idioma culi, ¿no? Culi, y cómo el quechua se fue desperdigando, y uno piensa un pueblo chico a 3.000 metros, ¿no? Y para atrás, ahí hay miles de años. Así. O sea, está habitado por miles de años. No solamente por los incas, porque uno de acá de Uruguay, precolombino, decimos los incas, no.
los que estaban antes de la expansión de los incas. Todo eso habita de alguna forma, ¿no? Sí, está presente, ya te digo, no es cuestión de sentir pues a un pueblo, ¿no? De sentir a la gente, de mirarlo, de observarlo, de verlo, de quererlo también, ¿no? Porque en realidad está todavía su cultura viva, ¿no? Yo espero que se mantenga así el pueblo, aun cuando hay muchos factores externos atentan con eso, ¿no? Pero allí está. Como vuelvo a repetir, para mí Santiago de Chuco es su trilce, es el trilce para César Vallejo. Y yo te decía, un poco en broma, pero un poco también preguntando, Vallejo hace algo con su poesía que es que mezcla lo erudito, mezcla los simbolistas franceses, el modernismo, con giros verbales de Santiago de Chuco, de lo que le decía la madre o de cómo hablaba con el tío, ¿no? Y te decía que tal vez tú eres uno de los pocos que pueda, digamos, entenderlo después de esos giros, digo, ¿no? Porque algo que parece para nosotros exótico, ¿no? O que un poco extraño, allí puede ser... Bueno, sí, es cierto, pues es prácticamente no solamente en mi lengua, ¿no? Sino mi habla también. Por eso es que he tenido mucha dificultad en elaborar mi poesía, pero ahí está. La verdad es esa, porque mira, por ejemplo, en algunos términos que utiliza Vallejo todavía no son muy bien entendidos. Estoy recordando, por ejemplo, cuando Marco Martos hablaba de eso de la diana, ¿no? Tascar dianas en la poesía, y a la larga, a mi parecer, es algo muy sencillo, porque cuando Vallejo venía con sus triunfos de escolar, inclusive de Huamachuco, salía la gente, su familia, ¿no? Su padre, sus hermanos, inclusive ya sectores del mismo Santiago de Chuco, a recibirlo con una banda de músicos y le tocaban dianas. Y por los éxitos escolares. Por los éxitos escolares. Y también continuaron haciendo esas recepciones ya cuando empezó con su labor poética, ¿no? Entonces, se supone que iba también la madre. Por eso es que en ese poema se pregunta, ¿no? Le dice a su madre, ¿no oyes tascar dianas? ¿No? Entonces, claro, al tratar de interpretarlo, digamos, con otros enfoques, dentro de otros contextos, de repente esa palabra puede salir, puede expresar quién sabe, pues bueno, porque el idioma es muy rico también. Claro. Pero es a partir de allí que, por ejemplo, Vallejo desarrolla todas sus significaciones, ¿no? en su poesía, ¿no? Lo mismo cuando conversábamos hace momento también con Andrés de esa palabrita tahuashando. Es terrible. Hasta la fecha me parece que nadie acierta para decir qué es lo que quiere decir ahí tahuashando, ¿no? Como que si fueran esos árboles una especie de brujos en la lluvia que están observando, mirando, en fin, pero traspasando. ¿De qué idioma vendría? Porque obviamente no viene. Es una mezcla de 3 idiomas, ¿no? Me parece que está el quechua, el culi y el castellano. Impresionante, porque estamos hablando también de un poemario trilce publicado en 1922 y que estamos en el 2016 y todavía nos estamos preguntando qué significan algunas palabras o algunos giros. Uno se pregunta para quién escribía Vallejo, ¿no? O sea, qué visión que tenía, digamos, ¿no? O sea, qué difícil sería en el año 22 23 decir, mirá, este libro me parece que está sembrado de futuro, por ejemplo, digo, que en 50 años va a ser valorado. Es muy difícil decirlo. Sí, pues bueno, lo que puedo decir es que Vallejo, mira, la gesta poética de Vallejo tiene ese logro porque él prácticamente en Perú, en una sociedad bastante descoyuntada, ¿no? Bastante, digamos, rota, por pero él no tenía un grupo. Logra su modernidad, ¿no? Logra la modernidad allí, ¿no? Y por eso es que cuando va a Europa ya, como algunos dicen, ya bueno, él está ya de vuelta, pues, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Nadie lo puede negar ahora.
ese logro de Trilce, ¿no? Y que fue en el Perú, no lo entendieron, no lo entendieron. Por ejemplo, Luis Alberto Sánchez se preguntaba y decía, ¿qué ha querido escribir este poeta, ¿no? Con Trilce, es un poeta brujo, ¿qué cosa quiere decir? Se preguntaba, ¿no? Y así mucha gente, por ejemplo, Edgardo de Havish también, cuando tú me preguntabas de Santiago de Chuco, él no podía entender cómo, decía, en un pueblito tan pobre, tan abandonado, tan lejano, en eso mirándolo desde esa época, ¿no? A un pueblo así en las profundidades del país, ¿cómo ha podido salir un poeta como Vallejo? E inclusive también hacía la mención a otro gran poeta, que es un lírico que casi no se conoce, que es Felipe Arias Larreta, ¿no? El poeta de mi pueblo. ¿Es santiagueño? Es santiaguino, sí. Entonces, bueno, pues un genio realmente es Vallejo, ¿no? Porque lo que tú decías de toda esa combinación, realmente nosotros seguimos valorando, lógicamente, al Vallejo poeta, pero Vallejo es un gran intelectual. Para mí es uno de los grandes pensadores de Latinoamérica. Él, digamos, se adelantó cuando fue a Europa, ya descreyó de los vanguardismos, ya había asimilado de alguna forma, había hecho esa asimilación, digamos, de las vanguardias europeas. Y del grupo que tú dices que fue la bohemia de Trujillo, el grupo norte, ¿no? Que fue su entorno más cercano. Mira, realmente ese grupo ha sido muy valiosísimo, ¿no? En el comienzo del siglo pasado, ¿no? Es increíble. De ahí se han desarrollado, por ejemplo, la política con Víctor Raúl Haya de la Torre, que fue parte de ese grupo, ¿no? El desarrollo de una filosofía muy genuina, muy especial con Antenor Orrego. Y en la plástica, a Macedonio de la Torre, que es un gran plástico. Todos estaban en el mismo grupo. Y Vallejo en la poesía, ¿no? Sorprendente. O sea que es un grupo, parte de todos los grupos insurgentes, que se llaman de la insurgencia provinciana en esa época, ¿no? Que, mira, contradictoriamente, toda esa modernidad de esa época que empezó antes del siglo XX, ¿no? Antes, dio esos frutos y esos resultados, ¿no? Puno, Arequipa, en el centro, en Huánuco, en Trujillo, con este grupo que fue de Vallejo, ¿no? Interesante. Una pregunta que digo, pero yo no tengo en Perú, digamos, ¿cuándo empezó a ser aceptado o elogiado el Trilce Vallejo, digamos? Porque me imagino que habrá sido después de la muerte. Sí, ¿no? Sí, después de su muerte, porque la verdad que no lo entendieron, pues mira, esa poesía, ¿no? A veces tan difícil de poder llegarla, ¿no? En fin, ha tenido, o ha sido necesario que mucha gente empiece a entenderlo, ¿no? Se requiere entrenamiento poético para leerlo, ¿no? Se requiere entrenamiento, haber leído poesía antes para llegar a Vallejo. Él mismo tiene una carta, ¿no? Muy dolorosa, bueno, para nosotros los poetas nos hace sentir realmente muy fuerte las palabras cuando se dirige justamente a Antenor Orrego, ¿no? Y le dice, ha nacido en el mayor vacío, le dices, por Trilce, ¿no? Diferente, claro, a los heraldos negros. Claro, ¿no? Los heraldos negros era más normal, entre comillas. Dios sabe hasta dónde me ha asomado, ¿no? Para que no pueda caer, para que no muera, decía, o sea, no muera su espíritu, todo su logro poético, ¿no? Sí, es como un salto de un salto muy arriesgado, ¿no? Muy arriesgado, y que sabía que de alguna forma 60, 70 años después iba a ser aceptado. Tu ponencia, la que vas a leer en el encuentro que va a ocurrir en el Centro Cultural de España el 14, 15 y 16, se llama El Teatro de Vallejo, del mito social a la emoción cósmica. Sí. ¿Cuál es la emoción cósmica? Estoy planteando, sabes, que su teatro se revalore, ¿no? De manera holística, porque no solamente ha dejado obras, ¿no? O sea, lo que es el género dramático. Sí, ¿no? él dice que nunca pudo estrenar una obra, no escribía obra. Bueno, ha sido el problema ese, indudablemente, por muchos factores, pero claro, hay que mirar con bastante cuidado cuando algunos críticos dicen que ya por eso fracasó, en fin, ¿no? Entonces, yo lo ubico toda su revaloración en esos dos grandes términos, ¿no? El mito social que tiene mayor riqueza, ¿no? Que él inclusive habla como punto de partida en relación a los otros grandes mitos de los cuales se ha desarrollado el arte y la literatura en otros países, ¿no? Y luego él regresa a lo que es para él
toda una posición en el desarrollo de su trabajo es la emoción, digamos, el vitalismo, la vitalidad, ¿no?, que él expresa y que debe traducirse, debe expresarse en esta emoción cósmica, humana, de todo lo que significa, pues, realización, altura, etcétera, ¿no? Estoy pensando en el poema Massa, famoso poema Massa, que aquí lo musicalizó Daniel Biglietti. Wellington, voy a hacer un giro medio violento, pero te vamos a pedir si puedes leer parte de tu poesía, ya no la de Vallejo, para conocer parte de tu obra y para conocer parte de esta emoción que estábamos hablando, ¿no? Esta emoción que genera la poesía, sí, ¿no? Si puede ser. Sí, ojalá que tenga tiempito. Mira, voy a dedicarle esta lectura a esa gran mujer, a Juana de América, porque yo tengo acá un poema. A ver, vamos a ver si lo ubico rapidísimo. Sí, ya, aquí está. Sí. Este poema que nos hace recordar tantas limitaciones en esa época. El libro se llama Ombligo al aire. Sí, Ombligo al aire. Pues algunos dicen es vallejiano, no sé, pero ese Ombligo al aire es mi tierra tirada al aire, ¿no? Gracias, quiero agradecer públicamente a Andrés Echevarría por un comentario magnífico, excelente que ha hecho de mi libro, ¿no? Este poema dice así: Señor, esa tristeza rodando en crujientes lágrimas, si debería celebrar fiesta trazando redondas y danzarinas letras, nombre y fecha de la venida de su niñita, ¿qué avisoraban sus ojos en las escarchas del camino que le diste? ¿Qué conjuraba, suplicaba o amacizaba su ternura ensombrecida? ¿Acaso verbos ajenos no conjugaban tiempo, género y destino en aquella página amarillenta? La recogió un día rescatándolo de lejanías antes de hacerse olvido, creciera en el amor que futuraban sus manos, sostenerla en sus columnas de mujer y madre. Niña de lazos y vestido blanco, cambiaba tortas por pan, pan por bizcochos, paladeando caprichos en su consentir, pataleos en el sabor de su cariño. Cuánto amor en aquella misionera. Y dime, Señor, ¿por qué la lloraba? Hoy, ausente amor que buscó despejar tu camino, ponerte en buenos días, acabada para siempre tan dulce despensa, ¿en qué testas caprichos y pataleos, y en su sabor tramontas? Solidario, soportando apenas lanzas de la tristeza de mamá, grabando tu llegada, solo puedo seguir dulzorando el alimento que recibimos y ataviar tu velero. ¿Qué más puedo hacer, hermanita? Muchas gracias, Wellington Castillo, por esta lectura de este poema. Y nos queda un minuto. Uno para entregar un libro que lo he presentado, este libro en el 30 de marzo de este año. Es nuevo. Que se titula Huella de Agonía, para Andrés. Muy bien. Libro, por favor. Y para ti, Pablo. Muchas gracias. Este gesto que has tenido de recibirme acá en este radio tan magnífico, en este espacio. Wellington, gracias por compartir con nosotros esa emoción de tu poesía y bueno, ese testimonio de ese Santiago de Chuco que llevas, ¿no? La tierra adentro, que hablamos, esa tierra que por un lado es un pueblo chico, pero por otro lado tiene miles de años atrás. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pablo. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, ahora en el tercer bloque vamos a dar un giro y vamos a pasar de César Vallejo y de ese congreso que obviamente va a ser uno de los eventos literarios del año, para hablar de una presentación sorprendente para lo que es el panorama editorial uruguayo, que es que una editorial local edite a un escritor español, Felipe Guindo. ¿Cómo andás? Hola.
Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Felipe Guindo es granadino, tiene 23 años, me decía que todavía no cumplió los 23 años, es muy joven autor, y no suele ocurrir que las editoriales uruguayas editen, obviamente, a extranjeros, pero ¿por qué? Porque aquí hay, no sé, parece que hay mucha producción. De todas formas, esto que estoy diciendo, hay una excepción. La semana pasada se presentaron poemas de la Fundación Nancy Bacelo, de 22 poetas latinoamericanos, digamos. O sea, algo está pasando en Uruguay que está bueno, que se vayan haciendo puentes. En este caso, Felipe, ganaste ya un premio, ya muy joven, ¿no? García Lorca, con un cadáver bajo el naranjo. ¿Qué es? Sí, es también un libro de digamos, una recopilación de cuentos. De cuentos. Son 10 cuentos. Y tuve la suerte de, mi universidad tiene un premio que se llama García Lorca, la Universidad de Granada. De Granada, ajá. Y lo presenté y tuve la suerte de ganar el premio. Anteriormente había publicado también Cazador en el Bosque, que ganó un premio de la ciudad de Granada, se llama Grana Joven, y que cuando tenía 19 años lo presenté, y lo mismo, tuve una suerte inmensa y un sorprendente. honor. Y puedo preguntarle a Daniel Morena, que está acá, puedo preguntarte, Daniel, ¿cómo entraste en contacto con Felipe Guindo, con la obra de Felipe Guindo? Sí, a través de Walter Di Conca, el nieto de Felisberto Hernández. Sí, la fundación. Yo estaba trabajando en el libro de cartas Sí. de Felisberto y bueno, a raíz del vínculo que tiene Walter con Felipe, me dijo que había un narrador joven, español, que tenía un libro de cuentos y bueno, nos pusimos en contacto por mail, recibí los cuentos y los leí, los compartí ahí con la gente del sello, Lucía del Bene, María Laura Pintos, y no sé, nos pareció un muy buen libro, así un libro acabado. Sí, tiene una escritura, realmente muy madura, y estoy pensando, digo, ¿no? Yo no leí todo el libro, pero me noté que había relaciones con nada menos que con Borges. Entonces no es fácil tener relaciones con la escritura borgiana y salir bien, ¿no? O sea, salir bien del intento, ¿no? Salir indemne. Decía un profesor mío que Borges, que el estilo de Borges era como un eucalipto, que crece inmenso, pero a la vez echa una sustancia en el suelo para que nada más crezca a su alrededor. Sí, la sombra, ¿no? Bueno, yo estuve hablando de precisamente de Borges en la previa, porque estamos hablando de César Vallejo, lo que debe ser fuerte haber nacido en el mismo pueblo de César Vallejo y después de César Vallejo ser un poeta, ¿no? Y un argentino, una vez un escritor argentino muy conocido, me dijo que por problemas políticos, por prejuicios, él no lo había leído a Borges hasta que empezó a formarse como escritor, cuando empezó a editar su primer libro. Entonces ahí lo leyó y quedó fascinado y quedó agradecido de que no lo hubiera contaminado Borges, porque dijo que Borges puso otro ejemplo, no el eucalipto, Borges es como un gran sol que te atrae y te quema, ¿no? Que es muy difícil estar cerca de Borges y no estar quemado. En este caso hay un cuento, me gustaría hablar de ese cuento porque yo empecé a leerlo realmente medio de costado, diciendo, esto es Borges, esto es como el inmortal, esto, que es Butterfly Apocalipsis, ¿no? Una serie de paralelismos, si bien es en ciencia ficción, encontré rápidamente una serie de paralelismos con nada menos que el inmortal de Borges. Sí. Yo de todas maneras te digo, este libro de cuentos es mucho menos borgiano que los anteriores. Imagínate, sí, y además yo lo acepto y lo reconozco, que la voz de Borges está siempre ahí como, digamos, una resonancia que aparece para darle el toque a la estructura de la frase, y lo acepto. Lo que pasa es que yo en realidad no estoy muy obsesionado con la originalidad. La gente, perfecto. A la gente esto le sorprende, pero yo creo que hay además una obsesión, por lo menos en los círculos literarios que yo conozco en España, una obsesión demasiado nociva por ser original. Que además yo creo que va en contra de lo literario. Incluso. Te cuento, la semana pasada, este programa acá en La Máquina de Pensar, emitimos una entrevista inédita a Borges del año 77, que estaba grabada, y bueno, lo logramos pasarlo, lo mejoramos. Y le preguntan sobre la originalidad a Borges. Y Borges dice, ni más ni menos, dice que él la ve que es casi imposible, muy difícil, porque ya un
una lengua, un idioma, es una tradición literaria. Y agrega, yo estoy habitado por poetas cuyo nombre desconozco, ¿no? O sea que es impresionante, o sea, la tenía muy clara en ese sentido y no hacía un fetichismo de la originalidad. Estoy de acuerdo con vos. Cuando dije el inmortal, o cuando dije también podía haber dicho acercamiento al Mostacín, porque hay una forma de contar que tenés vos, que atención, Roberto Bolaño la tomó y la desarrolló, y mucha más gente. Aquí digo, por ejemplo, Ramiro Sánchez la hace muy frecuentemente con la ciencia ficción, que es esta: no narrar una historia, sino hacer la reseña de una novela, ¿no? Exacto. Que cuenta la novela. Entonces se hace el resumen de esa novela, se quitan las partes aburridas y se va mucho más rápido, ¿no? Bolaño lo hace constantemente, y el que fue un maestro fue Borges en ese sentido. Sí, aparte también quisiera subrayar una influencia que yo he tenido muy importante, que es Stanislav Lem. Ajá. Stanislav Lem es un escritor polaco de ciencia ficción que me descubrió justamente el prologuista del libro, Juan Baro, que fue el profesor mío, y me dijo, tienes que leer a Lem, que te va a encantar y tal. Y tiene un libro que se llama Vacío Perfecto, que consiste en eso, son reseñas de libros que no existen. Claro. Y yo creo que efectivamente con la resonancia de Borges, pero imitando quizás ese género que puso en marcha Stanislav Lem, porque además es sobre ciencia ficción. Pues sí, ciencia surgió ese cuento. En el caso de Lem también es una ciencia ficción, pero que tiene siempre ribetes metafísicos, ¿no? O sea, va más allá de la ciencia ficción, digamos. Supera la ciencia ficción. Más cuadrada, digamos. No quiero decir mal de esto, porque está Philip K. Dick, es extraordinario, pero Stanislav Lem tiene esa capacidad de estar hablando no del futuro, sino de otras dimensiones, ¿no? Ficción filosófica casi. Sí, de metafísica. Está hablando de y hablar también, Solaris, por ejemplo, ¿no? Claro. Hablar también de las propias características del hombre de hoy y de la sociedad de hoy a través de un futurible, que es lo interesante que yo veo en los cuentos de Vacío Perfecto. En este caso, en 7 cuentos, bueno, yo no los leí todos, reitero, y me sorprendió, insisto, porque primero, aparte son cuentos largos, no es tan fácil también terminar indemne después de un cuento largo, mientras uno va, digamos, en compañía de Borges o de Stanislav Lem, ¿no? Sobre todo me parecía que la elegancia de tu prosa, ¿no? La decantación de tu prosa, y hay algo que me llamó la atención para un narrador también, que no suele ocurrir, que parece que sos muy lector de poesía. Sí, la poesía, como decía Cervantes, ese don que no quiso darme el cielo, es decir, soy un completo negado y leo la poesía con sincera admiración. Aparte soy de la ciudad de Lorca, soy de la ciudad de Javier Egea, soy de la ciudad de la poesía en definitiva, y es imposible no estar mediado por esa voz. No, pero cuando yo pensé que eras lector de poesía, está también en los desenlaces de estos cuentos también, ¿no? Que es un desenlace siempre también poético. No solo a la manera de Lem, sino que es la idea de tratar de hacer poesía por la narración, ¿no? Y sí, yo creo que independientemente de cuáles sean nuestros objetivos en un cuento o en otro, al final lo que estamos haciendo es darle vuelta a la palabra, y eso es poesía. Yo he leído textos filosóficos cargados de poesía, y decía también Antonio Machado, que me parece que era la metafísica de... No recuerdo a qué libro se refería, pero decía Machado, dice, que a nadie se le ocurre, dijo que estaba llena de poesía, y dijo, y que a nadie se le ocurra ponerla en verso, que seguro que aparece alguien con esa intención. Claro. Sí, la poesía está presente, o yo he querido que esté presente humildemente en el final de los cuentos, sobre todo, como bien señalaba. Y esa idea de tratar de reseñar, digamos de usar la reseña, vos lo pensás más por Stanislav Lem, ¿no? No lo pensaste tanto por Borges. Sí. Aunque Borges hizo reseñas de libros que no existían y las publicó como artículos, y bueno, Emil Rodríguez Monegal dice que él había hecho una ficha con el acercamiento a Mostacín para seguir a ese escritor. Después se enteró que no existía ni el libro, ni el autor, ni la reseña. Eso te iba a decir. Yo he hecho una reseña, pero yo no he dicho que sea de un libro que no existe, ¿no? Por no romper la magia.
Sí. No, y al final lo transcribís, ¿no? Una parte. Claro, se supone que bueno, que también le da cierta verosimilitud a lo que uno quiere conseguir. Es decir, el libro existe, el libro se puede encontrar, está en tal sitio, que es, digamos, la magia de la... Y yo pensé, perdón que insista en el mismo cuento, ¿no? Pero digo, no solamente hay unos paralelismos con Borges en el Inmortal, sino que en el caso de Borges, los hombres que recibieron la bendición, entre comillas, de ser inmortales, terminan siendo inanes, indiferentes, terminan perdiendo todo sentido de la vida, ¿no? Porque no tienen ningún obstáculo. Y en tu cuento no tienen la inmortalidad, pero se les da todo lo demás. Y que terminan igual. Terminan igual, en la completa degeneración. Eso sí que de hecho el cuento empieza con un fragmento de Fiasco, otro libro de Stanisław Lem, en el que él plantea eso. ¿Qué pasaría si hubiéramos conseguido que nos tutorizara una máquina? Es decir, que el mundo se convirtiera en una máquina que se encarga de nosotros. Del problema, sobre todo. De los problemas. O sea, nos solucionaría todos los problemas. ¿Qué pasa con el ser humano cuando te soluciona los problemas? En realidad, si miramos la transformación social que ha habido desde hace 2 siglos, estamos casi a las puertas de eso, ¿no? Y la idea de la sociedad de consumo que nos va solucionando, claro, nos va solucionando problemas, y sin embargo eso ni nos hace más felices ni nos hace más libres. No, y nos va dejando como indiferentes a veces, o inanes. Claro, también, ¿no? Indiferentes. Y a Stanisław Lem le preocupaba que en ese estadio de la sociedad no fuéramos capaces de emprender nuevas cosas como la conquista del espacio. Es decir, nos quedáramos efectivamente completamente abúlicos. Es la idea de que el hombre necesita obstáculos o necesita un límite para superarse a sí mismo, ¿no? Claro. En el caso de Borges, él prueba que si no tuviéramos la mortalidad, si no tuviéramos ese límite, no valoraríamos y no intentaríamos superarnos. Nos dan la inmortalidad, entonces nadie se intenta superar y todo le es indiferente, ¿no? Me es inverosímil, como decía uno. Y en el caso de tu cuento, bueno, ocurre lo mismo, digamos, la máquina soluciona todo y ellos terminan no solamente más tontos, sino sin voluntad. Sin voluntad y además completamente incapaces de abordar, pues digamos, el problema que se plantea en el... Ahora, a mí habló Daniel Morena de ficción filosófica. También parece que te gustara la filosofía, o hay también ciertas referencias, ¿no? No sé por qué pensé en Tomás More, no sé por qué pensé, digamos. Daniel lo decía el otro día. Dice, ¿qué tendrá la filosofía que después de leer un buen libro filosófico uno llega como escribiendo poesía, ¿no? Sí, claro. Y sí, lo que había dicho Antonio Machado. Hay libros de filosofía que están llenos de poesía. ¿Y en tu caso, qué libros de filosofía te han parecido, te han movido? Yo a quien más he leído, que se lo decía a él y me decías que ya te curaste, es a Nietzsche. De hecho acabo de leer El Anticristo hace pocas horas, he cerrado la última página. Pero bueno, también es otra de las gracias que no quiso darme el cielo, ¿no? esa capacidad que tienen algunos pensadores de darle la vuelta, de rizar el rizo, y que a uno le fascina, por lo menos a mí me fascina. Y otra característica también borgiana, pero no es solo de Borges, obviamente, sino que también es de la poesía, es que vos estás como también, mientras vas haciendo el cuento, estás reflexionando sobre el lenguaje, sobre las palabras. Sí, había en el anterior libro, en el primero, en El cazador en el bosque, sí. Tengo un cuento más filosófico respecto al lenguaje que se llama La biblioteca metálica. La biblioteca metálica es una cosa que existe de verdad, aunque era un hecho narrado muy, muy llamativo, existe de verdad, está en Cuenca, en Ecuador, y encontraron unas planchas de metal, sí, con inscripciones que todavía están sin descifrar, y con dibujos de elefantes que en América no había. Es decir, se plantea que fueran importadas. Y bueno, al final hay una reflexión de qué es lo que pasa con el lenguaje, si realmente hay detrás una significación o hay cosas que surgen sin... hay un mito de la génesis de la escritura china, que es que Fuxi, que se supone que es el que la diseñó, se basó en las patitas de un pájaro, en las huellas de las patitas de un pájaro sobre la nieve. Para hacer el ideograma. Entonces es como, bueno, entonces esas patitas tenían significación o no tenían significación. ¿Cuándo empieza la significación?
Bueno, esa es arbitraria, ¿no? Alguien dice, esto se llama mesa, y bueno, ¿no? Como dice García Márquez, el mundo era tan reciente que algunas cosas no tenían nombre y había que señalarlas con el dedo, ¿no? En Cien años de soledad. Felipe Guindo es autor de 7 cuentos, está editado por Editorial Paréntesis, acá del amigo Daniel Morena, y este libro se va a presentar este sábado 16 a las 18 horas. Domingo. ¿Este domingo? Ah, yo tengo el sábado 16. No. ¿El domingo 17 entonces? Domingo 17. Domingo 17 a las 18 horas en Calima, Durazno y Jackson. Domingo 17, 18 horas. Mirá vos, tenía mal. Entonces hay que corregirlo, lo pusimos en el blog así. Y va a estar la presentación, ¿quién va a estar? Lucía del Bene. Lucía del Bene. Está haciendo un pequeño estudio. Y brindis también. Y es también el lanzamiento de la colección de narrativas, el primer título, con paréntesis. Editábamos poesía, colección y editamos. Bueno, seguimos con la colección testimonial, que es con la que salió el libro de cartas de Felisberto, y ahora este es el primer título de la colección Comala. Comala, sí, de narración, bueno, de narradores. 7 cuentos, Felipe Guindo, entonces se presenta, vamos a decir de nuevo, el domingo a las 18 horas en Calima, Durazno y Jackson. Es una apuesta importante presentar un libro el domingo, pero se ha hecho y funciona bien. Felipe, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a vosotros por invitarme. El lunes es feriado, además. El lunes es feriado, bueno, mirá vos, yo no sé ni dónde vivo. Mañana, amigos, vamos a seguir hablando de César Vallejo y van a visitarnos ¿quién nos va a visitar mañana? Ya mismo les digo, a ver si... Jorge Kishimoto. Jorge Kishimoto es un peruano que tiene, dicen, la biblioteca más extensa del mundo sobre César Vallejo. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.